espectáculo internacional, un espectáculo de carácter mundial. ¡Ay, mamita linda querida! ¿Qué es eso que está ahí, por Dios? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? ¿No? Está mirando la hora el caballero, A alguien viene a buscar, parece. ¿A mí? No, a mí no me viene a buscar. ¿O sí? ¿O sí? Estoy pasado de gladiolo. Estoy pasado de gladiolo. ¡Ay, no me haga nada! ¡No me haga nada! ¡Soy inocente! ¡Ay, qué feo! Muy buenas tardes, señor. Disculpe, con todo respeto, me presento. ¡Soy la muerte! Bueno, no lo pueden ver. Me hago presente a través de esto que llaman arte callejero. ¡Eso! Disculpe, mira, no te pongas nervioso. Gracias. Hola, mortal. Miren, no quiero ser sin respeto. No sé qué. Es primera vez que te pasa esto. Tal vez será la última. Pero, mortal, esta vez te vas a morir. Discúlpame, amigo. No es por ser sin respeto, pero... ¿Qué tiene de revuelto? Mortal, he venido desde el otro mundo para venirte a buscar. ¿Qué? ¿Es que acaso no te quieres morir? ¡No lo mate, que no lo Mortal, mate! simplemente toma esto, toma esto. Y simplemente sígueme, que aquí, afuera en la Alameda, te atropellará la 210. Puede ser otro amigo si quieres. La 210 está bien. La 506. Sígueme cuando vayamos por allá, yo te diré cuando... Mortal, te ves nervioso. ¿Es primera vez que te vas a morir? Sí, será la última también. Mortal, mira, yo sé que esto es difícil para ustedes. No sé por qué, pero todos le temen a la muerte. No sé por qué. Están todos con miedo. Se ven enmascarados. Es curioso, además de todo, están asustados. Por eso es que están enmascarados. Mortal, sígueme. No te darás ni cuenta, simplemente vas a morir. Espérate, espérate. Eres Moya. Julio Andrés Moya. ¿Alguien ha visto Julio Andrés Moya? Una tal señora Lucía. La vengo buscando de hace años. Aquí. ¡Guíate a la vieja! Si la ven, díganle que su esposo la está buscando en el infierno. ¡Guíate a la vieja! Bueno, ¡Guíate a la vieja! Mortal, es que de verdad nadie se quiere morir. ¡La vieja! ¡No!
No los entiendo. En verdad, los envidio. Yo no me puedo morir. Estoy condenado a este maldito trabajo de llevarlos al más allá. Pero los envidio. Mortales, la muerte es la mejor parte de la vida. Por eso hasta el final. Deben entenderlo. Además, no sé por qué quieren seguir viviendo en un mundo como este. Ya está acabado. Miren a su alrededor. Mírense. Miren sus caras. Miren la cara de ese hombre. Sería un hombre de trabajo. Cansado. Agobiado. Y además de todo, tiene que estar enmascarado. Gracias a Dios. Bueno, mortales, simplemente estoy aquí para advertirles que pase lo que pase, se van a morir igual. Tarde o temprano se encontrarán conmigo. Y tarde o temprano tendrán que admitir que su existencia es efímera. Mortales, yo sé que le temen a un virus, pero viven haciéndole odas a la guerra. Miren sus estatuas, mírenlas. Asesinos, gobernadores, conquistadores, le siguen haciendo odas a sus propias muertes. Son una especie muy curiosa. Mortales, les advierto que si no hacen ahora algo para darle significado a su existencia, tarde o temprano los olvidarán. Y es ahí cuando verdaderamente van a morir. Mortales, les digo, yo vengo del más allá. Y no hay nada más triste que un muerto olvidado. Además, no sé por qué le temen a la muerte. Yo no soy un monstruo. No. Por ejemplo, para Halloween, para esa fiesta, se disfrazan de monstruos. Pero yo no soy un monstruo. Los monstruos son ustedes. Ustedes provocan las muertes. Se disfrazan de monstruos, de Jason, Freddy Krueger. Ellos no existen. ¿Por qué no se disfrazan de asesinos de verdad? ¿Por qué no se disfrazan de verde, de carabineros de Chile? ¿Por qué no se disfrazan de militares, de políticos? Ellos provocan las verdaderas muertes. Mortales, yo sé que tal vez no les gusta que les hable de eso. Nadie se quiere morir. No entiendo por qué. Es bello morirse, es más cómodo el otro mundo. No tienen que trabajar, solo descansar. Pero tarde o temprano se encontrarán con sus seres queridos. Es ahí cuando podrán ser felices por la inmortalidad. Para siempre. No los entiendo. Además, que este es mi trabajo, por eso, no hay alguien que se quiera morir. Vamos, son solo 30,000 pesos. No necesitan ahí. Nadie se quiere morir. Es que nadie se quiere morir. Es ridículo. ¡Yo me quiero morir! ¿Se quiere morir? ¡Yo me quiero morir! Ah, perfecto, señor. ¿A qué se dedica, señor? ¿A qué se dedica? Yo me dedico a la risología. Ah, qué bonito. Es un artista callejero. Sí, también, un artista callejero. Ah, entonces si quiere morir es muy fácil. Por aquí está cerca, está la comisaría. Ahí la asesinarán de inmediato. Desde 1927, que es una institución que los asesina a todos, aunque sean inocentes. Desde sus inicios, desde el más asesino de todos, Carlos Ibáñez del Campo. Sí. ¡Y Pinocho! No entiendo cómo puede haber una institución que su líder es un asesino. Además me da más trabajo, sobre todo en estos días. Mortales. Si te vas a morir, ¿cuál de todas quieres? Tengo atropellado por un camión. Esa es buena. Esa es rápida. Sí, hay otra, atragantarse con una alita de pollo. Eso es muy gracioso.
¿Duele? No. Morir durmiendo. Ah, esa. Ah, todos quieren eso. Ingenuamente. Es la peor. ¿Por qué? Tienes muchas pesadillas. Y nunca las terminarás de tener. Yo entonces no quiero morir así. Bueno, ahí buscaremos las formas. Está bien. Total, ustedes los artistas se mueren de alguna forma. Mortales, comprendan que la muerte tarde o temprano les llegará. No le teman. I think you No are tienen por qué fucking... temer. Es la mejor parte de la vida. Podrán descansar de un mundo autodestructivo y de apocalipsis. Pero el momento que les queda, el ahora, aprovechenlo. Es ahora cuando le pueden dar significado a su existencia. Este es su mejor momento de la vida. No ayer, no mañana. Eso no existe. Solo existe el hoy. Ahora. Es ahora cuando podrían ser grandes seres humanos. Ojalá lo entiendan. Bueno, mortal, muchas gracias por querer morir. Bueno, ahí lo practicaré. Mortales, muchas gracias por escuchar y respetar.